tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Video de jueves en la mañana, una mañana fría. La verdad que fría. Viniendo para el taller, vi como casi todos los años. Pero bueno, es la primera vez que lo veo en este tiempo. La escarcha, la helada sobre el pasto. Alguna cuneta media cristalizada. Eso indica que durante la madrugada hizo bastante frío. Bueno, espero que anden bien. El saludo a los amigos de la primera hora del canal. Ya todos nos conocemos, aparecen en todos los comentarios. El querido Tito, el querido Cobursa, el querido Juanqui, Juanpi, Gastón Montenegro, el querido amigo Adriano Track, que quería videos sobre esa caja de velocidades que estuve bajando ayer. Hay videos, amigo, hay videos de eso. En cuanto la situación lo amerite, lo voy a subir para que no quede fuera de contexto. Vamos a tratar de llevar una temática. Cuando desarrollamos un tema, metemos todos los videos de ese tema. Y así. Para los que no les gusta perder el tiempo, como digo siempre, ya se pueden ir yendo. No va a ser un video genial, como ninguno de los que hago. Va a ser un video más o menos para poner a punto algunas cositas, algunos comentarios que quedaron dando vueltas ayer. El producto. Esperen que me saco la campera, así estoy más cómodo. Como les decía, video para poner a punto algunos comentarios que quedaron medio colgados ayer, dado que ya se había hecho tarde, ya era de noche. De noche, llamémosle 11 de la noche. Estaba en mi casa, respondí a algunos comentarios, pero ya después me fui a dormir y nada. Seguimos con el... Hoy es el último video, el último tema, la última vez que abordo este tema y listo, ya está. El que entendió, entendió, y el que no, no voy a hacer demasiado más para explicar. El tema del cambio de bastidor, ya todos lo sabemos, está fuera de reglamento, listo, no importa. Pero, más allá de haberme tomado el trabajo de contestarle a cada uno en forma independiente, algunas veces con sorna, otras con un poco de llamémosle, no enojo, porque sinceramente no me enojo. Para los amigos que creen que me enojo, no, pero por ahí con alguna devolución un poco más, quizás elevada a nivel de argumentos. O sea, a veces a la gente le parece que uno se enoja porque eleva el nivel de sus argumentos. Bueno, no tengo demasiado que decir. Es más, el tema se hizo demasiado largo. Entonces me tendría que creer, si fuese un tipo que tiene demasiado ego, me tendría que creer un generador espectacular de contenido, porque a raíz de un video de 8 minutos desarrollé varios videos con muchos comentarios. Bueno, no sé cómo es toda esa mecánica, ni me interesa, pero quiero decir que traje un tema que desencadenó muchos otros. Todos sabemos que el trabajo está bien hecho, pero fuera de reglamento. No habría demasiado más para agregar, pero tratándose de una persona como yo, que me tienen considerado de mala leche, de mal tipo, mala persona, bueno, por ahí amerita y acepto las críticas no constructivas, sacando alguna, una o dos críticas por ahí se podrían llamar constructivas, pero conociéndome y sabiendo que lo sé hacer, no son críticas constructivas, pues. Que se lo digan a un chico que recién empieza, yo lo veo perfecto, es una crítica constructiva. Si ponen en evidencia que estoy haciendo algo fuera de reglamento, es porque lisa y llanamente me quieren exponer ante futuros videos videntes del video, que para mí lo subo, lo ven y se pierde. Pero no, evidentemente, y es obvio, queda. Nada, los comentarios van a estar siempre, como digo, a mí no me molesta. Pero quería aclarar algunas cuestiones que trajo a colación el amigo Gardel. Sí, es verdad, he armado reguladores, o sea, he armado reguladores de presión de gas con una mezcla de teflón e hidro 3. Es verdad, lo he desarrollado así. Lo que pasa que quizás lo que no sabe el amigo Gardel es que químicamente son lo mismo, sacando algunas pequeñas cositas
que bueno, tendría que desarrollar la fórmula química de uno, la fórmula química de otro, y lo que más cambia es el color, o sea, uno es amarillo epoxi y el otro es verde. Yo en esa ocasión, como bien recordó y reflotó el querido Miguel, que verdaderamente me alegra tener ese nivel de amigos en el canal, y la verdad que, Miguel, este canal es tu casa, sos libre de hacer, decir lo que se te ocurra. Lo mismo que el amigo Gregorio Casa. Ese video yo estaba haciendo memoria y es algo que hago recurrentemente, no es que lo hice esa vez. No digo que esté bien, pero tampoco está mal. Era un jubilado que había tenido una discusión con un vecino. El vecino agarró como herramienta para hacerle daño un olor a gas que había en el nicho del medidor. Estaba el regulador pinchado. O sea, no se cambió el regulador. El regulador generalmente se cambia por dos cuestiones. Se traba y deja pasar poca presión o se pincha el diafragma. Reguladores de esa generación y de esa tecnología. Los denominados directos. Bueno, el hombre se vio con la amenaza de que inminentemente iba a ir la cuadrilla a ver el tema y no iba a zafar del 1022, que como dijo el querido Miguel, es cierre preventivo del servicio. Pero no es que cierre preventivo del servicio, cambiamos el regulador, lo presentamos y ya está. Tiene que dar bien la prueba de hermeticidad, tiene que estar todos los artefactos a reglamento. A reglamento le llamamos con sus correspondientes ventilaciones, ubicados en el lugar que corresponde. La casa es una casa tipo de la década del 70, con hermeticidad obsoleta, con todas las cosas que funcionan, pero hay que corregir un montón. El hombre se encontró entre la espada y la pared, porque bueno, ante la amenaza inminente de que iba a la cuadrilla, se comunica con la hija, un hombre de 90 años, pueden verificarlo, Amado Nervo y Laínez. Sobre Amado Nervo está el taller, la segunda casa. Bueno, me llama la hija, me dice, mira, pasó esto, por favor acércate, después contame qué es lo que sale, que esto, que lo otro, bueno. En aquel momento, un regulador de presión de gas estaba 30.000 pesos. Y estoy hablando mucho de plata para ponerlos en contexto, porque si no parece como que todo es regalado, todo es barato, nada tiene un costo. Y muchos me hacen acordar a mi hermana. Como yo a mi hermana le vengo cambiando los termotanques, las estufas, prácticamente desde siempre, en las casas, en los departamentos que alquilaba, nunca confrontó con el gasto real de un gasista. Entonces, bueno, mucha gente se cree eso. En aquel momento, estamos hablando de un año atrás, el regulador valía 30.000 pesos. El jubilado, que cobraba 100, se veía en un gasto de 30 más mi mano de obra, que esa es media inobjetable. O sea, me la vas a pagar en 2 veces, me la vas a pagar en 3 veces, me la vas a pagar en una, pero me la vas a tener que pagar. Yo, de otra obra que estaba haciendo, de otra instalación que estaba haciendo, se le llama obra nueva, no es una obra en construcción pegando los ladrillos. Obra nueva, instalación epoxi, saco del medidor el regulador que no estaba con pérdidas, pero no estaba aprobado para presentar al momento de la inspección. O sea, era un regulador no directo de la marca Sigas. ¿Sigas era? Sí, Sigas. Pero me pedían que ponga Salustri. Bueno, me lo traje al taller. El dueño me dijo, llévate todo lo que sirva, lo que sobre, lo que no sirva, tiralo, haz lo que quieras, sácame de este quilombo, listo. El regulador me lo traje. Al amigo, al jubilado, se lo regalé. Es el día de hoy que está puesto. Le dije, el día que usted compre uno para ponerlo, yo me llevo el mío. Fui contrarreloj, porque me llamaron a las 9 de la mañana, entre que dejé de hacer lo que estaba haciendo y llegué al domicilio, se hicieron las 10, 10 y media.
faltaban un par de cuplas, un par de niples, qué sé yo. Fue el jubilado a comprar, mientras yo me daba a la tarea de sacar lo que había, porque si llegaba la cuadrilla de Naturgy, yo ya podía hablar con los tipos. Entonces no, por eso no fui yo a comprar los materiales. Bueno, viene el hombre, empiezo a armar. Si al hombre le encargo comprar sellarroscas para gas, le encargo comprar teflón, se le dispara exponencialmente el precio. No son baratos los selladores. En la valija ya no me quedaba sellador para gas. Tenía Hidro 3 y teflón de alta densidad. Lo armé, se lo sellé, quedó todo perfecto. Agarré pintura epoxi, pinté las uniones como corresponde. Nadie se enteró nunca del color del sellador. Acá en el canal, obviamente se enteraron porque yo subí el video en tiempo real. No lo modifico, no lo edito, nada. Cuando vean que estoy realizando algo que por ahí no encaja en lo que ustedes consideran lo moral y lo ético, esperen porque yo después le voy a dar la devolución. Sé que para los puristas, los que orinan agua bendita, nunca va a estar bien. Nunca va a estar bien. Porque ellos hacen lo mismo, pero no lo suben o no lo cuentan. A mí me gustaría, si el amigo Gardel es gasista, que cuente la cantidad de veces que debe haber ido a cambiar un termotanque. Y si vamos a poner un termotanque a reglamento, primero, que el tiraje de gases debe tener una determinada forma. El 90% está con fuelle corrugado extensible. Y no los hice todos yo. Sería otra cosa, mi vida, si yo hubiese desarrollado todos los cambios de termo de la zona oeste, vamos a decir. Después, si lo queremos poner a reglamento, flexible, caño de cobre, no debería superar los 50 centímetros. He sacado flexibles de cobre de 1 metro, porque la toma era para calefón, la estiraron, la hicieron. El termo va a funcionar perfectamente. Se complica cuando llega el momento de un problema con la empresa distribuidora de gas. Bueno, ahí hay que solucionar todo junto. También me imagino que el querido Gardel, en sus cambios de termo, cuando lo llaman, debe realizar, en caso que no estén, las ventilaciones correspondientes. Ya hay que hacerle 2 agujeros en el tercio superior y en el tercio inferior a la pared para que ventile el termotanque. Todo eso no se puede cobrar como un cambio de termo común, el sacar uno y poner otro. Espero que quede claro. Pero volviendo a la historia del jubilado. Termino de pintar, termino de armar, le habilito el gas, o sea, le purgo la cañería, cae la camionetita, denuncia, así, yo sin chapear nada porque no fue necesario. Le digo, no, sí, el señor tenía chapear, mostrar mi acreditación ante la empresa. No, el señor tenía una pérdida de gas en el regulador, se lo muestro, estaba pinchado, le armé el SIGAS, pueden revisarlo, lo miraron, le sacaron una foto, la mandaron y el reclamo que había sobre la vivienda del hombre quedó sin efecto. La cuadrilla no encontró nada. ¿La resolvimos sobre la hora? Sí. ¿Sellé con Hidro 3 las uniones? Sí. ¿Perdía por algún lado? No. ¿Es el día de hoy que paso por ahí y todavía está funcionando? Sí. ¿Se siente olor a gas? No. Entonces, Gardelito, deja de joder. Después me sacás mano, porque viste que en una oportunidad yo instalé un termotanque con un flexible que vos denominás de plomería. Que ya vamos a hablar de eso, pero no es de plomería. Yo estaba realizando una instalación que justamente es la anterior. Mirá como todos los videos van de la mano. La instalación que yo mencioné, de la cual saqué el regulador, es la que vos decís que viste, según yo, si no me equivoco, que conecté un termo con un flexible de agua. Cuando yo llegué al domicilio, ese termo ya estaba instalado de esa forma. Yo me dediqué a hacer el tendido
y era una época fría como la que estamos viviendo hoy, y me pedían por favor que todas las noches antes de irme le deje con el termo prendido porque se querían bañar y bueno, el agua está helada. Yo mientras desarrollaba la instalación no tenía drama. Estaba el gas puesto y la instalación exterior la estaba haciendo en forma paralela. El día que mato la instalación antigua y conecto la instalación nueva, se me hicieron las 6 a las 7 de la tarde. Entonces recupero el flexible existente que había y conecto el termo nuevamente. Al otro día voy y reemplazo eso por caño de cobre. Porque si no, no lo hubieran habilitado, querido Gardel. Después, bueno, hay, y también lo he hecho, como vos también lo debes haber hecho, querido, vos y tantos otros que por ahí miran, hay un flexible que si bien no es el aprobado, el DINA técnica, tampoco es un flexible para sanitarios. Es un flexible para gas que no está aprobado. Me he cansado de instalar cocinas en la década del 2000, porque vos lo sabés bastante bien, si sos gasista en primera, o sea que sos arquitecto, ingeniero, maestro mayor de obra, la tenés clara, Gardel. Aparentemente. Bueno, me he cansado en la década del 2000, la gente cambiaba la cocina por distintas situaciones, quizás por precio, por gusto, por comodidad, cambiaba la cocina. La toma de gas estaba justificada para la cocina existente. La cocina de nueva generación, la que compraban para reponer, no quedaba nunca justificada, o si quedaba media, porque ha pasado de armar rígido con unión doble y que quede media porque está haciendo fuerza el caño, o sea que hay que calzarla de abajo. Bueno. Pero la mayoría de las veces la boca no quedaba justificada, porque había un montón de bisagra de codo, bueno, todo eso se saca, y en aquella época existían dos tipos de flexibles. Uno era este que yo he utilizado muchas veces, que incluso te cuento que venían hasta de 1,10 m. Si querías correr la cocina para limpiar, que lo he hecho, lo he colocado en muchas viviendas porque tengo clientas fanáticas de la limpieza, la querían correr. Ya estaba medio instalado el Vox Populi. ¿Se podrá correr la cocina? Porque yo quiero limpiar atrás. ¿Está bien eso? Si es reglamentario, no. Está mal, pésimo, sanción. Si es un cambio de cocina sin encomienda de tareas, bueno, conectala con lo que quieras. O con lo que consideres que no es peligroso. Yo consideré que eso nunca fue peligroso. Pero bueno, volviendo al tema. Había dos tipos de flexibles. Uno de goma, que tenía generalmente 40 centímetros de largo, se conectaba en la pared, hacía una pequeña S, se conectaba en la cocina, quedaba perfecto. Y había otro que era una especie de caño de aluminio, era un caño de aluminio con una entrerosca, reducción, que era una rosca media bastarda, que después te cuento para qué me sirvió esa rosca bastarda, el amigo Miguel ya lo sabe. Esa rosca, ese flexible de aluminio, venía con una entrerosca, reducción, con una virola y una tuerca. Vos le dabas la curva que querías y ponías en la cocina la cupla, porque era macho, rosca bastarda, hembra media. Y ahí armabas nuevamente el flexible en caño de cobre, pero con un diámetro que era superior a 3/8, pero no llegaba a media, y de ahí viene lo bastardo del tema, y lo armabas con ese tipo de flexibles. O sea, siempre se instaló en forma rígida o en forma flexible. No existía DINA técnica, eso vino con el paso del tiempo. ¿Estaba bien o estaba mal? A veces, cuando había que presentar en aquel momento, como ese flexible no lo aprobaban, ninguno de los dos aprobaba, había que dibujarla como se podía con la bisagra de codos, que era un dolor de cabeza, le terminaba la cocina levantada, baja. Bueno, cuando era un cambio sin encomienda de tareas, se ponían esos dos tipos de flexibles, que incluso, como te dije, venían
hasta de 1,10 m de largo. Hasta 1,10 m de largo. Ahora me gustaría que me digas, o que me digan los que comparten, porque los comentarios del querido Gardel tienen varios deditos arriba, y eso intuyo que son gente que comparten el pensamiento del tipo. Me gustaría que me digas, cuando vos vas a un domicilio, ¿no? Vamos a sacar el caso este del bastidor, que medio lo hice a modo jugarreta. Ya que consideran que soy un tipo mala leche, lo hice a modo jugarreta para generar justamente esto. Cuando vos vas a un domicilio, ¿no? Y te llaman para realizar, no sé, una instalación, vamos a decir, de un plafón, hablando en electricidad. Obviamente un tipo como vos va a la térmica, corta la luz, no trabaja con tensión. Si vos en vez de térmica encontrás tapones, fusibles y llave de corte múltiple, ¿hacés el trabajo o no lo haces? O le decís al cliente que hasta que no normalice su instalación no le haces el trabajo. O directamente dentro del presupuesto metés el cambio de tecnología de tapones a térmica. Comentame porque por ahí se trabaja de esa manera. Porque el presupuesto por cambiar un plafón es este, y por poner la instalación a reglamento e instalar el plafón es otro. Después me comentás que hablo mal de mis clientes, que estoy loco. Hay videos acá en el canal, debe haber no menos de 10. Cliente roedor, cliente ratón, lo he dicho. Tengo clientes que me consideran, algunos me consideran un tío, otros me consideran un padre por una cuestión de edad. Otros me consideran un hermano, otro un amigo. O sea, tengo clientes de muchos años a los cuales les trabajo y siempre estuvieron conformes y siempre me volvieron a llamar. Y todo eso que vos llamás aberraciones, yo al ir al domicilio por otros temas, vuelvo a ver la situación y sigue estando perfecta. Fuera de norma, pero funcionando perfecto. Así que bueno, querido Gardel y los amigos que lo apoyan, sí, hay que saber, porque muchos generan contenido impecable, pero es el 10% de lo que realizan. Yo acá muestro todo, como es el día a día, la cotidianeidad del día a día. Ahora van a saltar a decir, sí, no, bueno, más o menos tiene razón, expuso bien su punto de vista y la realidad, pero el tipo te chorea los reguladores y también te chorea los materiales. El cliente me dijo, llévate lo que sobre o tiralo. No lo voy a tirar. Justamente porque debo tener 3 o 4 ahora reguladores. Alguno vas a salvar. Y a veces el costo económico de los materiales es lo que te impide a vos desarrollar la tarea. Si vos agarrás un regulador del taller que sabés que no pierde, que trabaja, se lo ofreces, no vendiéndoselo ni nada. Se lo ofreces hasta que el tipo se recupera, se pueda comprar uno nuevo. Y a vos te paga el cambio, la tarea que vas a realizar. Te sirve porque vos lo sacaste del apuro, generaste trabajo y seguís teniendo un regulador en espera. Que generalmente quedan ahí y te llaman cuando se rompió. Pero está bien válido. Está bien válido. Cada uno se maneja como quiere. Lo que sí, no me comparen con Tipejo, porque nada que ver. Nada que ver. Y hay una diferencia grande. Y espero que se la graben, te la grabes. Tipejo habla como si supiese. Hace macanas, se manda cualquiera y el tipo habla como si supiese. Yo las cosas que hago, sé cómo las hago, sé por qué las hago y sé cómo se deberían hacer. Que es distinto, es distinto. Después acá, si vos te fijás, podés encontrar comentarios de todo. Desde que me dicen hasta tiburón blanco, que vaya a saber por qué, ¿no? La verdad que yo en esos terrenos nunca entré.
soy un tipo heterosexual desde que nací, me encantan las mujeres. De hecho, hubiese tenido demasiado menos problemas en mi vida si no me gustasen tanto las mujeres. Pero bueno, a lo que voy, se pueden encontrar comentarios de cualquier tipo. De cualquier tipo, desde capo hasta un desastre. Andá al canal de él y fíjate si te permite esto. No te lo permite. No te lo permite. Pero bueno, no, te quería cerrar el tema. Después me pedí número de matrícula. Mi número de matrícula es 71290 y... Después te la muestro. Después te la muestro. Pero no es algo que te vaya a mostrar porque vos seas policía. Sino para que veas. Sino para que veas los años, de dónde vengo, la que sé hacer, la que no sé hacer. Nada. Espero haberte respondido a alguna duda. Y nada. Seguí estando en el canal o andate. No sé, haz lo que quieras. No me preocupa. Siempre un comentario es bienvenido. Después hubo un muchacho que comentó con mucho respeto, pero por otro tema. Necesitaba saber qué capacitor iba en determinado motor. Yo le respondí medio ya entre dormido. Cualquier cosa, si no te va el de 20 microfaradios, vamos a hacer un calculito de potencia, un calculito de coseno phi. Después vamos a desarrollar qué se trata el coseno phi, pero bueno, tenemos que hablar de un par de cosas. Nada, es largo. Después se lo desarrollaré bien. Vi que estaba temblando una llave y se me estaba por caer del tablero y antes que pase me llegué y Como te estaba diciendo, tenemos que hacer un calculito de potencia activa, potencia reactiva, bueno, un montón de cosas que podemos arrojar a un resultado que no creo que sea un caso tan grave, pero con la poca información que volcás, el amigo Miguel ha desarrollado una muy buena explicación de cómo hacer las cuestiones. Así que nada, gente. Video cortito para lo que estamos acostumbrados es cortito. Simplemente les quería hacer estas devoluciones. El amigo Ubaldo, ya está, no quiero tener un tema con vos. Entendí lo que querías decir desde el primer momento. Después te leí tu comentario, te hice el video posterior o sea, te hice el video y después leí tu comentario, si no, no te lo hacía. Pero quería que te queden claras algunas cuestiones porque evidentemente vos ya estás más allá, vos ya no estás familiarizado con los costos de bastidores, de térmicas, de visitas a domicilio, nada. Estoy seguro que si a vos te llaman para cambiar un bastidor de 2 puntos no vas, porque es la realidad. Y si no, decime que lo cobrás, porque si no es la típica, vas y decís, no, es una gauchada. Bueno, porque vos estás jugando en otra línea, ya estás en otra cosa. Espero ser claro también con eso. Esas son cosas que las haces de gauchada o las cobrás como corresponde. Es así. Así que bueno, gente. Bueno, arrancamos el día ya dejando cerrado algunos temas. Para el amigo Adriano ahí está, la que me hizo transpirar ayer. Estaba clavada, la tengo que lavar y trabajarla un poco. Esta es de un cliente, está armando una coupé y bueno, nada, consideró que una de las mejores opciones para revisar la caja era mi taller y bueno, nada, palabras de él. La tengo acá, así que vamos a hacer el videito como corresponde. Lo tengo hecho, quiero decir. Vamos a subir el videito como corresponde. Después de la limpieza, va a ir por etapas, pero vamos a salir del tema primero de lo domiciliario como para que no se mezcle. Así que bueno, espero que haya quedado claro. Les mando un saludo al querido amigo Gregorio, al querido Miguel. Ustedes saben que este canal es su casa, son libres de comentar, de decir lo que necesiten, lo que quieran y lo que les parezca correcto. Sobre mí, sobre el trabajo y sobre las determinaciones que se toman. Son colaboradores del canal.
Como dice el amigo Miguel, no ponemos guita pero colaboramos. Exacto, esa es la premisa. Les mando un saludo. Miren que no estoy enojado ni nada, es generar contenido para bueno, poner claros sobre oscuros y que queden claras algunas cuestiones, pero no es que esto me afecte, me hace mal, me enoja, nada, son charlitas con algún quizás contenido que me gusta explicar para que no me pongan a la altura de tipos que yo critico en temas que puedo hablar demasiado, como plomería y electricidad. En electricidad mucho no me meto porque toca de oído, pero son conceptos fieles. Algún día, si yo me creyera el capo y el cheto, les voy a mostrar algunos de los tableros que desarrollo, que en otra época lo hacía, lo subía al Facebook. También un montón de críticas, de bueno, ¿para qué vas a poner eso? ¿Por qué no lo pones de esta manera? Bla, 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 bla. Sí, bueno, pero el tablero está funcionando hace 10 años. O sea, sin ningún problema. No se le quemó ni una lámpara a la gente. De esa fábrica, de esa sodería, de donde se haya hecho. Hemos estado con Calderita armando tableros en Asofarma, laboratorio, no me acuerdo la zona, pero de la General Paz a un costado. Asofarma. Nosotros, yo. Espero que quede claro. Nosotros, Calderita y yo. Les mando un saludo. Ya me despedí 3 veces como los chachaleros, pero siempre queda algo para decir y después que no quede dando vueltas en mí y tener que hacer otro video, enganchar todo y se hacen 7 videos iguales con 4 palabras distintas. El amigo Martín Cortés, si me viste cruzando un semáforo en rojo, quiero que sepas que era yo. Rara vez paro en los semáforos. Miro bien, que no venga nadie. Pero no porque alguien me atropelle. Porque no se cruce una persona y lastimar a alguien. Eso me preocupa bastante. Pero si viste un tipo medio de pelo largo, un pelilargo, pelado pero de pelilargo, sin casco, creo que andaba con el Daytona, si no me equivoco, cuando me cruzaste, era yo. ¿Qué va a hacer? Saludos.